Vale, pero como todo esto tiene valores absolutos, pues todo esto es positivo. Por lo tanto, yo lo puedo pasar a multiplicar sin ningún problema. Y nos queda que an más uno es más pequeño que el an por r. Pero en este otro también podemos pasar este a multiplicar sin problemas y va a quedar que el an más 2 es más pequeño que el an más uno por r. Pero como el an más uno ya era más pequeño que el an por r, pues va a quedarme el an por r por otra r, es decir, nos va a quedar an por r cuadrado. Entonces uno hace un tercer caso para darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. Uno dice, bueno, en el tercer caso, entonces vamos a tener que an más 3 es más pequeño que an más 2 por r. Pero en el paso anterior ya habíamos dicho que an más 2 es más pequeño que an r cuadrado, que por esta r extra que apareció, pues nos va a quedar r al cubo. Entonces nos damos cuenta, ustedes lo pueden mostrar por inducción muy fácilmente, que el an más k está por debajo del an en absoluto multiplicado por r a la k. Ojo, aquí el que se está moviendo es la k, la n grande es una constante, entonces como la n grande es una constante, esto de acá es una constante, y por lo tanto esto de acá, pues son los términos de una serie geométrica, porque está apareciendo constante y r a la k. ¿Y cómo era la r? La r era más chiquita que 1. Como la r es más chiquita que 1, entonces esta serie geométrica va a converger. Este pedazo de acá, cuando se piensa como serie, converge porque es una geométrica con razón menor a 1. Pero por otro lado, este que está quedando aquí es una serie. Lo que pasa es que no es la serie original. Esto no es la serie original. Porque como la variable es la k, entonces uno se da cuenta que aquí tenemos k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Entonces esta es una serie, pero donde la variable es la k. Entonces no es la original, sino que es la original comenzando pues desde otro término. Es decir, es esta de acá. Si uno, bueno, si uno le toma serie a esto, va a ser serie desde k igual a 1 hasta infinito de an más k. Esa es an más 1, an más 2, an más 3. Es decir, son todos los términos de la serie original desde el an. O bueno, más bien, después de la n. Todo lo que estaba antes de la n se está perdiendo. Pero eso no tiene ningún problema. ¿Por qué no va a tener ningún problema? Porque ya hemos dicho mil veces que la convergencia de una serie solo nos importa lo que está ocurriendo a partir de cierto número. Entonces, si la serie está convergiendo después del número n, si usted solo piensa la serie a partir de n y a partir de n converge, pues en verdad en total converge. ¿Qué hay que hacer? Sumarle los anteriores al n. Entonces aquí, claro, esto está en valor absoluto, por lo tanto es positivo y está acotada por encima por una que sí converge. Entonces, por criterio de comparación, esta de acá converge a un número S. Pero dijimos que esa no es la que yo quiero. La que yo quiero es que comience desde, pues desde A1 más A2 o A3 o desde A0 si estaba empezando desde 0. Entonces, como está comenzada desde AN más 1, AN más 2, pues a esta hay que sumarle pues todos los términos que me están faltando, y los que me están faltando son desde el 1 hasta el n grande, ¿no? Porque esto está comenzando en n grande más 1, n grande más 2, entonces hay que sumarle todo lo que va desde n grande para atrás, entonces desde 1 hasta n grande. Pero claro, como esto ya era un número, esto también es un número porque son una suma finita y entonces suma de dos números, pues es un número, esto converge sin ningún problema. Entonces lo que estamos mostrando es que si este límite me da más pequeño que 1, entonces la serie converge. Es más, converge absolutamente, ¿vale? Converge absolutamente, que sabemos que es mucho más poderoso que simplemente converger. Listo. Entonces, con eso obtenemos el llamado criterio de la razón, se llama criterio de la razón o del cociente, se puede conseguir con cualquier nombre, y es pues porque lo que se está haciendo es un cociente o una razón, como usted lo quiera ver. Entonces usted coge una sucesión y le aplica el límite que acabamos de ver. Si eso es más pequeño que 1, pues ya vimos en la anterior diapositiva que la serie converge absolutamente. Por eso ahí va con el absoluto, porque converge absolutamente. Ahora, puede que le dé más grande que 1. Si le da más grande que 1,
note que cuando un cociente da más grande que uno es porque el de arriba es más grande que el de abajo. Y si este límite está dando más grande que uno es porque hay un momento a partir del cual todos estos cocientes son más grandes que uno. Y por lo tanto, el AN es más pequeño que el AN más uno, que a su vez va a ser más pequeño que el AN más 2, que a su vez va a ser más pequeño que el AN más 3 y bla, bla, bla. Entonces vamos a tener una cosa que crece de manera estricta. Si yo crezco de manera estricta, como todo es en absolutos, pues el primer elemento podía ser cero o un poquito más grande que cero, y el siguiente, como crece de manera estricta, pues ya no puede ser cero, es estrictamente más grande que cero, y el siguiente es más grande, y el siguiente más grande, más grande, más grande. Cuando usted saque el límite, es imposible que eso se le esté acercando a cero. Como el límite no se está yendo para cero, entonces la serie diverge, porque si el último tipo no se está yendo para cero, pues no hay nada que hacer. Es más, si usted se da cuenta, bueno, aquí yo puse que diverge con absolutos, pero se puede quitar el absoluto, porque es que lo que estamos diciendo es el enésimo término no se está yendo para cero. Y si no se está yendo para cero, usted diverge automáticamente. Entonces, pues tenemos ese resultado. Si este límite da más grande que uno, yo automáticamente diverjo. Por último, pues la última opción, como estos son absolutos, ojo, estos son absolutos, pues esto es límite, pues debe ser mayor o igual a cero, no puede ser negativo. Entonces, cuando decimos menor a uno, mayor a uno, pues solo queda una opción y es exactamente igual a uno. Digamos, los negativos, bueno, uno diría, no, es que aquí entran los negativos porque yo puse menor a uno, pero no mayor a cero. Pero es claro que los negativos no, pues no son una opción, ¿vale? Entonces, la última opción es que yo sea exactamente uno. Si yo soy exactamente uno, pues fui de malas. ¿Por qué? Porque el criterio no funciona, no sirve. Entonces en los libros lo escriben no decide, pero pues a la larga lo que nos está diciendo es el criterio no sirve en ese caso, ¿vale? Cuando el límite da uno, no sirve. ¿Y por qué? Pues porque existen ejemplos en donde da uno y sí converge, y hay ejemplos donde da uno y diverge. Entonces, cuando da exactamente uno, el criterio no funciona. Entonces, aquí están un par de ejemplos de eso, ¿no? Eh, 1 sobre n. Sabemos que esta diverge por criterio de la integral, pero si le hacemos el límite del cociente, entonces cuando usted hace cociente, si usted dirá aquí no hay ningún cociente, pues resulta que un cociente es un producto, ¿no? Entonces a mí personalmente no me gusta escribir el cociente porque normalmente pues los términos de por sí ya son divisiones. Entonces cuando usted hace este cociente de acá, pues le quedan 4 términos ahí dividiendo. A mí eso no me gusta. Entonces lo que yo hago es escribir el cociente pues como un producto, ¿no? Entonces es, ojo con el orden. Arriba va el n más 1, arriba va el n más 1, entonces aquí va esto, pero en n más 1, y abajo va este. Entonces abajo va este, pero ¿qué significa que esto vaya abajo? Pues que va multiplicando al revés, por eso aquí sale n sobre 1, porque es esto al revés. Y este límite pues trivialmente es 1, pues porque usted divide todo por el más grande, que es n, y queda 1, listo. Entonces nos dio 1 y diverge. Pero otro caso sería 1 sobre n cuadrado, o realmente 1 sobre n a la cualquier cosa, y usted se va a dar cuenta que eso también sigue dándole 1, porque como el que más, bueno, aquí un primer paso que tocaría hacer es extender, ¿no? Esto queda n cuadrado más 2n más 1, e igual divide todo por n cuadrado, o simplemente dice como arriba está el cuadrado y abajo está el cuadrado. Eh, el límite simplemente son los coeficientes principales y bueno, da 1. Por donde lo vea da 1 y en este caso sí converge. Entonces tenemos ejemplo de que diverge dando 1 y converge dando 1. Por lo tanto, cuando el límite del cociente da 1, no se sabe nada. Listo, veamos un ejemplo donde sí funcionó la cosa. Y es este, el n factorial sobre n a la n. Este ya había aparecido antes, pero no como serie, sino solo como sucesión, preguntándonos si esta cosa tendía a cero o no. Ya sabemos que si esto no tiende a cero, pues la serie automáticamente diverge, no hay nada que hacer. Pero pues esto sí tiende a cero, lo mostramos en la clase pasada, vimos ahí en una diapositiva que esto se va para cero.
Entonces, que esto se haya para cero no nos dice si converge o no, pues porque es lo contrario, ¿no? Si no se va para cero, diverge, pero si se va para cero, no hay nada que decir. Entonces, más bien hacemos el cociente. Y nos damos cuenta que el cociente pues tiene una ventaja muy buena cuando aparecen factoriales. Y es porque como el cociente nos dice ponga esto, pero en el siguiente término pues nos va a aparecer n más 1 factorial. Pero también hay que ponerlo en el término original, entonces nos va a salir n factorial. Y pues eso se van a cancelar. Ahora, no siempre se van a cancelar n más 1 factorial con n factorial, porque puede que este n vaya multiplicado por un 2, o por un 3, o por algo. Pero igual sí se van a cancelar muchos términos. Entonces, el cociente, el criterio del cociente es muy bueno cuando usted ve cosas que tienen factoriales, porque a la larga se van a cancelar. No siempre es tan bueno cuando aparecen potencias. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces esas potencias sí se van a cancelar de alguna manera, como aquí vamos a ver que se cancelan algunas potencias y las que sobreviven de alguna manera se pueden factorizar, pero eso no siempre ocurre, ¿vale? Entonces, cuando usted ve un factorial, sí o sí, de una, uno dice le voy a aplicar cociente. Pero cuando aparecen potencias, puede que cociente sea lo mejor, como puede que el mejor sea el otro que vamos a ver. Bueno, entonces aquí aplicamos, ¿no? Queda n más 1 factorial sobre n más 1 elevado a la n más 1. Este de acá es el término n más 1. Y luego va dividido por el término n. Pero dividir por el término n es darle la vuelta a esto y cancelamos lo que se pueda cancelar. Entonces, ¿qué se canceló aquí? N más 1 factorial se cancela con n factorial y sobrevive n más 1. Ah, pero resulta que aquí está n más 1 a la n más 1. Entonces se cancela con el n más 1 de arriba y pues entonces se cancela un 1 de abajo con el n más 1 de arriba, ¿vale? Entonces nos queda n más 1 a la n. Pero este n también está elevado a la n. Entonces como todo está elevado a la n, podemos hacer primero la división n sobre n más 1 y luego sí hacerle a la n. Y resulta que ese resultado es un resultado que ustedes ya deben conocer de cálculo diferencial, pero aquí lo recordamos muy rápidamente. Y es que resulta que este límite, el de adentro, sin el corchete, pues es muy conocido y deben ustedes de tenerlo muy en cuenta. El límite de 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, da e. Eso da el número e. Es más, en algunos casos esa es la definición del número e. Históricamente esa fue la primera definición del número e. Se dio cuenta la gente que este límite convergía y pues lo llamaron el número e. Luego pues se descubrió que el número e aparece en otros lados, pero está la definición original del número e. Listo. Pero entonces, si uno se da cuenta, 1 más 1 sobre n, pues realmente cuando hacemos la sumita, nos da n más 1 sobre n. Y uno se da cuenta que n más 1 sobre n es lo mismo que está aquí, pero al revés. Entonces, para que nos quede en el orden que queremos, por eso es que aquí le pusimos un menos 1. Entonces aquí lo elevamos a la menos 1, aquí también se eleva claro a la menos 1. Y como elevar a la menos 1 es continuo, porque aquí no estamos cerca de 0, y 0 es el único lugar donde elevar a la menos 1 es problemático. Entonces, como esto es continuo, yo puedo conmutar la palabra límite y la función elevar a la menos 1. Entonces yo puedo sacar el límite de la función y me queda esto elevado a la menos 1, pero elevar esto a la menos 1 es lo mismo que darle la vuelta a lo de adentro. Entonces yo le doy la vuelta a lo de adentro. Y nos damos cuenta que este límite verde que nos estaba quedando aquí, pues vale e a la menos 1. Importantísimo pues tener en cuenta estos límites, son muy, muy comunes. Eh, claro, esto se puede cambiar un poco. ¿Qué ocurre si aquí en vez de 1 dice x? Ah, pues entonces aquí queda e a la x. Pero si yo aquí cambio este 1 por una x, pues aquí se cambia esto por una x y por lo tanto aquí se cambia por una x. Entonces, eso se puede llegar a cambiar, ¿vale? No este límite se conoce para más valores, no solo para el 1. Pero claro, ¿qué pasa si usted no conoce ese límite? Pues en este caso no hay problema, pues porque ustedes lo buscan en internet y ya no hay ningún problema, pero pues si están presencialmente, sí es bueno tener en cuenta este límite, ¿vale? Es muy común, supongo que lo habrán visto en cálculo diferencial, porque es, digamos, muy
muy comunes, es que es muy, pero muy común y muy importante, ¿vale? Listo. Claro, como nos queda e a la menos 1, e a la menos 1 es más chiquito que 1, porque es 1 sobre e. Como el e es más grande que 1, 1 sobre e es más pequeño que 1. Y por lo tanto concluimos que esta serie converge. Nótese que si nosotros no hubiéramos visto la clase pasada que esto se iba para 0, entonces el hecho de que esta converja automáticamente nos está diciendo que este de adentro se va para 0, sin necesidad de haberlo demostrado previamente. Entonces yo les dije que ese criterio de que si no das 0 entonces diverge, normalmente se usa en ese sentido. Se busca el límite de adentro y si no da 0, diverge la serie. Pero eventualmente para límites muy complicados, a veces es muy difícil descubrir si el límite da o no da 0. Y en cambio es sencillo aplicar el criterio del cociente o el siguiente que vamos a ver y determinar si la serie converge o no. Si la serie no converge, pues no podemos decir nada, porque la serie, si no converge, igual el límite interno puede dar 0 o puede dar diferente de 0, en verdad no dice nada. Pero si la serie sí converge, entonces lo de adentro sí o sí se tiene que ir para 0. Entonces, a veces se puede llegar a hacer eso. A veces hay límites que sí son muy difíciles atacarlos como límites. Entonces, lo que uno hace es los mete dentro de una serie, le hace una serie a ese límite, a esa sucesión a la que le está sacando límites, se le toma su serie, se le aplica este criterio. Con este criterio se determina que si converge, como converge, el límite interno tenía que irse para 0. A veces se puede hacer eso. No es muy común, no lo es, pero se puede hacer. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro primer criterio del día, se llama el criterio del cociente y realmente es muy sencillo. ¿Cuál es la ventaja del criterio del cociente respecto a los criterios que vimos la clase pasada? Funciona, digamos que sigue teniendo el mismo primer problema y es que funciona para convergencia absoluta, ¿vale? Entonces sigue funcionando para convergencia absoluta. Aquí cuando da menor a 1, pues concluimos que converge absolutamente y por lo tanto converge, simplemente converge. Pero tiene una ventaja y es que este segundo pedazo se quita de encima el absoluto. Nuestros criterios de comparación, como solo sirven para cuando la serie es positiva, cuando todos los términos son positivos, entonces esa nos dice si usted es convergente absolutamente o no. Pero si usted no es convergente absolutamente, no nos dice si usted es convergente de alguna otra manera. Cambio aquí, al menos si nos dice cuando usted diverge. ¿Vale? Entonces, si este límite da mayor a 1, la serie diverge y es porque pues esta cosa no se puede estar acercando a 0. Como esto es mayor a 1, entonces estos tipos son crecientes, estrictamente crecientes, por lo tanto no se puede ir para 0 el absoluto, y ese resultado lo vimos iniciando sucesiones. El absoluto se va a 0 si solo si el original se va a 0. Entonces, si el absoluto no se va para 0, el original no se va para 0, y si el original no se va para 0, la serie diverge, aunque usted no le ponga absolutos. Entonces tiene esa ventaja. Aun cuando usted aquí en el criterio le pone absolutos, si es mayor a 1, diverge no solo absolutamente, sino que diverge de manera total, diverge, súper bacano. Entonces tiene esa ventaja respecto a los criterios de comparación, que no solo sirve para convergencia absoluta, sino en caso de que diverja, pues totalmente. En cambio, en criterio de comparación, si usted llega y dice, concluye que diverge, usted solo puede decir, diverge cuando se le mete absolutos, pero no puedo concluir que diverja sin absolutos. La segunda ventaja, pues es muy clara. Aquí cuando uno hace este límite, pues es de la sucesión contra sí misma. Entonces, lo único que hay que hacer es sumarle 1 a la sucesión y dividirlos contra sí misma. Mientras que en el criterio de comparación, pues como dice el nombre, hay que buscar a alguien contra quien comparar. Y eso pues gasta tiempo. Claro, realmente si uno se pone a ser quisquilloso, esto es una comparación. Si uno se da cuenta, aquí usamos comparación contra una geométrica.
pero en la práctica uno no se pone a buscar esta geométrica, en la práctica uno no le aparece esta geométrica. Entonces uno se ahorra el paso de tener que buscar contra quién se va a comparar. Entonces otro punto bueno del criterio, se ahorra la búsqueda de contra quién comparar. ¿Cuál es el punto malo? Pues el punto malo es claramente el punto número 3, y es que hay una situación en que el criterio no decide. En la comparación, si usted comparó bien, si usted puso a un tipo con el que pues quedaba por encima y converge, pues el criterio decide, usted converge. O si usted puso por abajo a alguien y diverge, el de abajo diverge, pues el grande también diverge. Y listo, ya ganó. Ahora usted dirá, no, pero hay situaciones en que el criterio tampoco decide. Porque si yo llego y pongo a alguien más grande, pero el más grande diverge, pues el criterio no decide. Porque decir que el más grande diverge, pues no sirve para nada. Y yo le digo, pues sí, tiene toda la razón, pero en este caso el criterio no decidió, fue porque usted eligió a alguien incorrecto para comparar. Entonces usted puede llegar y cambiar al tipo con el que está comparando a ver si encuentra uno con el cual sí decida. Entonces lo bueno del criterio de comparación es que si no le sirvió una función, no le sirvió contra alguien que usted comparó, pues usted puede cambiarlo por otro y por otro y por otro hasta que alguno le sirva. Ahora, que eso sea fácil, no, puede ser muy difícil, pero se puede hacer, usted puede repetir y repetir el proceso hasta que alguno le sirva. En cambio aquí, si el criterio le dio 1, pues no hay nada más que hacer, ya, le dio 1, ya el criterio queda en la basura, usted le toca desecharlo, porque el criterio no decide absolutamente nada. Entonces tiene ese contra que es muy feo. Ahora, hay otro contra, esto es un límite. Dijimos, si el límite da tanto, entonces diverge, converge o no se sabe. Y si el límite no existe, no, pues tampoco sirve el criterio, porque si el límite no existe, no menos va a servir. Entonces tiene sus problemitas, ¿vale? Es muy útil, es súper útil, y para lo que vamos a hacer más tarde, va a ser extra útil. Vamos a darnos cuenta que es el criterio junto a su hermano, que vamos a decirlo en un momento, es tal vez el criterio más útil que tenemos, pero tiene sus problemitas, ¿vale? Tiene sus problemitas. Entonces, hablando del hermano, pues aquí vamos a ver de al hermano gemelo, es casi que gemelo, es muy parecido, y se llama el criterio de la raíz. Es muy parecido en dos cosas. Primero, en que usa exactamente los mismos intervalos, o bueno, los mismos resultados, ¿vale? ¿En qué sentido son los mismos resultados? Si la raíz da más pequeña que 1, entonces la integral converge. Si la raíz da más grande que 1, entonces la serie diverge, y ojo, de nuevo, diverge sin absolutos. Aquí le agregué los absolutos, pero no es necesario agregar los absolutos. Y si da 1, pues de nuevo no sirve. Entonces, en ese aspecto es muy parecido al anterior. ¿En qué otro aspecto va a ser muy parecido al anterior? Pues en la prueba. Realmente la prueba es mucho más sencilla en este caso. Si ustedes se dan cuenta, en el libro no está. Normalmente los libros solo hacen una de las dos pruebas y la otra la dejan como ejercicio, entonces nosotros haremos lo mismo. Pero pues, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando esto da más pequeño que 1, pues de nuevo usted llega y dice, si esto da más pequeño que 1, da R grande, entonces yo abro un epsilon que me da un R pequeño. Entonces tengo mi epsilon, mi R pequeño, es decir, es exactamente el mismo dibujo de esta diapositiva, el mismo dibujito. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora lo que va a ser más pequeño que R, pues no es esto, sino es la raíz de esto. Bueno, la raíz de todo esto no, solo la raíz de la n. Entonces, la raíz de la n va a ser más pequeño que el R. Pues por entonces el AN en valor absoluto va a ser más pequeño que el RN. Y ya se acabó. Porque como el R es más chiquito que N, pues esta es convergente. Cuando la serie asignada a este número es convergente, y por lo tanto la serie de esta también va a ser convergente. Fin, se acabó. Entonces, si se dan cuenta, es incluso más sencillo que el cociente, porque en el cociente había que armar la geométrica haciendo este paso a paso.
Aquí la geométrica sale simplemente porque se elevó a la n. Ahora, ¿por qué cuando es mayor a 1 diverge automáticamente? Pues la razón es casi que la misma. Si esto es más grande que 1, entonces el de adentro no se puede estar yendo para cero. No se puede estar yendo para cero porque si esto es más grande que 1, cuando usted una raíz cualquiera le da más grande que 1, es porque lo de adentro es más grande que 1. Si esta raíz le está dando más grande que 1, lo de adentro es más grande que 1. Entonces no se está yendo a cero. Como no se está yendo para cero, pues nada que hacer, ¿vale? Es imposible que el de adentro esté yendo para cero y que esta raíz sea más grande que 1. Sí puede llegar a darle 1, ¿vale? Porque algo muy chiquito, cuando usted le saca raíces, cuando usted le empieza a sacar raíces a cosas chiquitas, se vuelve más grande, cada vez más grande, más grande, y se puede estar acercando a 1. Ahorita vamos a ver eso en una diapositiva siguiente. Cosas chiquitas, cuando usted le aplica muchas raíces, bueno, una raíz pues con una n muy grande, se acerca a 1. Entonces, por eso el límite, usted diría, no, pero cuando vale 1 también, esto no se está yendo para 0. No, eso sí puede estar yéndose para 0 y al sacarle raíz, irse para 1. Pero si le da para más grande que 1, no. Porque si una raíz le está dando más grande que 1, lo de adentro es más grande que 1. Entonces, este se está yendo para algo más grande que 1, no se puede ir para 0, entonces diverge automáticamente. Y digamos, bueno, el punto o el problemático, si esta cosa da 1, no funciona, ¿vale? Hay situaciones en las que da 1 y converge y hay situaciones en que da 1 y diverge. Entonces, cuando da 1, no sirve para nada. Bueno, ¿cuándo se suele usar el criterio de la raíz en vez del criterio del cociente? Pues cuando, pues cuando hay potencias, ¿vale? Normalmente cuando hay potencias, bueno, usted dirá, no, en este caso habían potencias, entonces era bueno sacar raíz. No, porque también había un factorial y sacarle raíz a una cosa que tiene factorial pues es muy complicado. Pero si este factorial no hubiera existido y más bien hubieran aquí puras cosas con potencias, entonces aplicar raíz puede llegar a ser muy útil porque tumba las potencias que normalmente son lo más complicado. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo usualmente se debe trabajar con límites cuando se saca raíz, pero la verdad es que suele ser en la práctica mucho más complicado que el cociente. Y solo porque nos hemos mal acostumbrado a los cocientes, ¿vale? No es que las raíces sean, bueno, no, sí, la verdad sí llegan a ser un poco más complicadas. Y es porque trabajar potencias, porque claro, una raíz es una potencia, pues es un poco complicado, ¿vale? Normalmente lo que hacemos para trabajar con potencias es aplicar logaritmo, pues ahí ya uno se da cuenta que la cosa va a ser mucho más complicada de lo que uno espera, ¿vale? Pero bueno, está bien, está bien. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a ver estas observaciones que curiosamente nos dicen que en la teoría ocurre todo lo contrario. Aunque en la práctica la gente prefiere hacer cociente y la gran mayoría de gente aplica cociente y la mayoría de ejercicios se hacen con cociente. Y si usted le pregunta a alguien que vio este curso, es muy probable que no se acuerde el criterio de la raíz, pero sí el de la razón. Lo curioso es que teóricamente el criterio de la raíz es mucho mejor. Bueno, tampoco mucho mejor, pero sí es mejor. ¿En qué sentido es mejor? Primera cosa, primera observación, si ambos criterios existen, es decir, ambos límites existen, sacar raíz y sacar cociente, entonces ambos valen lo mismo. No vamos a mostrar eso, pero si ambos criterios existen, ambos valen lo mismo. Eso significa que si usted aplicó cociente porque consideraba que cociente era más fácil y le dio 1, como le dio 1, pues el criterio no aplica. Entonces usted llega y dice, uy, no aplica, me toca hacer alguna otra cosa, apliquemos raíz. No, es una pérdida de tiempo, porque si ya el cociente le dio 1, aplicar raíz también le va a volver a dar 1. Entonces no gaste el tiempo. Si usted ya aplicó 1, ya sea cociente o raíz, y le dio 1, no aplique el otro. No aplique el otro. Entonces hasta ahí pues parece que
Pues que ninguno es mejor que el otro, porque ambos valen exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué sentido el de la raíz es mejor? Ah, bueno, en el siguiente sentido. Si el criterio del cociente existe, bueno, más bien el límite del cociente existe, ya sea que de uno o ya sea que no de uno, si el límite del cociente existe, el de la raíz también existe. Automáticamente el de la raíz existe. Y claro, por la parte uno, como ambos existen, pues ambos dan lo mismo. Entonces, del cociente existe, el de la raíz existe. Por lo tanto, no hay ninguna cosa que usted pueda sacar por cociente que no hubiera podido sacar por raíz. Si usted la pudo sacar por cociente, eventualmente la podía haber sacado por raíz. Que puede que en la práctica sea mucho más complicado, pues sí, pero aplicarle, sacarlo por raíz, eh, siempre que usted pueda hacer algo por cociente, lo puede hacer por raíz. Pero en cambio, hay casos en que se puede aplicar límite de la raíz y no el del cociente, porque el de la raíz existe y el del cociente, pues no. ¿Vale? Entonces, existen casos en que uno de los límites existe y el otro no. ¿Cuál? El de la raíz es el que puede llegar a existir. En ese aspecto es que decimos que la raíz es más poderosa. Por lo tanto, si usted aplicó cociente y el límite no existe, pues aplíquele raíz. Puede que ahí sí ya exista. Ahora, ojo, es en ese caso en el que vale la pena aplicarle raíz si ya aplicó cociente, en el que el cociente no exista. Si el cociente sí existe y le dio 1, no gaste tiempo aplicando raíz. No le va a servir para nada, porque le va a seguir dando 1. ¿Listo? Vale. Ya esa observación, pues aquí tenemos un par de límites, ¿no? Un par de límites muy sencillitos, que en verdad son muy sencillitos y se pusieron para ver de qué manera es que uno tiene que atacar límites cuando hacemos criterio de la raíz. Entonces aquí pusimos uno muy sencillo, n elevado a la 1 sobre n, ¿vale? Se le sacó raíz enésima al señor n. Es claro, eh, es claro que si cogiéramos la sucesión original es esta, bueno, la serie a la que se le está aplicando el criterio es esta, pues eso es claro que eso diverge y no hay que hacer ninguna cuenta, eso diverge, pues porque esta cosa de acá no se va para cero, esto no se va, pero es obvio que eso no se va para cero. Pero bueno, aquí estamos haciendo cómo se aplica un límite cuando aparecen raíces. Y pues el procedimiento es larguito, pero es sencillo y es algo que ustedes tuvieron que haber aprendido a hacer en cálculo diferencial. Y es para tumbar el exponente, que es realmente el que nos está dando problema, se aplica el logaritmo, pero pues para que el procedimiento sea legal, usted tiene que aplicar la inversa del logaritmo para que se cancelen entre sí, que es la exponencial. Y luego usted usa que como la exponencial es continua en todo lado, siempre y cuando esto de arriba tenga límite, pues usted puede cambiar la palabra e y límite, entonces usted deja el e afuera, deja el límite adentro y le saca límite solo a esto. Pero claro, ¿cuál fue la gracia de aplicar logaritmo? Que el logaritmo tumba el exponente y una vez tumbado el exponente, esto se vuelve una división, ¿vale? Normalmente se vuelve un producto, pues porque el exponente, pues, no siempre es una división, entonces cuando cae queda es un producto, pero como aquí el exponente siempre va a ser 1 sobre n, porque usted está sacando raíz enésima, pues en verdad siempre le va a quedar una división, ¿vale? Una división donde el de abajo se va para 0, perdón, se va para infinito, porque es la misma n que se va para infinito, y el de adentro, bueno, pues puede irse para otros lados. Si el de adentro se va para infinito, pues este logaritmo también se va para infinito, entonces queda infinito sobre infinito, L'Hopital. Sí, sí, esto de adentro, pues es una función que se puede ver en todos los reales, ¿vale? En este caso, pues sí, esto es una función que se puede extender a todos los reales, entonces se puede aplicar L'Hopital. Si lo de adentro se está yendo para 0, pues el logaritmo se va para menos infinito, y queda menos infinito sobre infinito, igual se puede volver a aplicar L'Hopital. Y en cualquier otro caso, pues queda número sobre infinito, pues va a darle 0. Listo. Entonces, en este caso se aplicó L'Hopital porque se daba infinito sobre infinito, se aplicó L'Hopital y queda derivada del logaritmo 1 sobre n
derivada de n, 1, entonces no se escribe, y queda límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, eso es 0, y e a la 0 es 1, ¿vale? Yo personalmente casi nunca hago estos límites escribiendo la e, porque eso ocupa mucho espacio y hace que este exponente quede muy chiquito. Yo personalmente prefiero hacer este límite por aparte, pero siempre hay que tener el cuidado de que si usted hizo el límite por aparte, la respuesta final no es lo que le dé ese límite, sino que luego tiene que metérselo como exponente a la e, ¿vale? Es el único cuidado que hay que tener. Pero bueno, ustedes ya vieron eso en cálculo diferencial. Espero que lo hayan visto en cálculo diferencial. Vamos a ver si la gente sí lo vio. Diga sí el que vio eso en cálculo diferencial. Ah, esta gente tuvo un buen curso de cálculo diferencial, ¿no? Entonces resulta que, bueno, ese ejemplito lo pusimos ahí, porque aunque suena muy bobo y todo, es muy común que aparezcan la raíz enésima de n, 1, ¿vale? Entonces el límite de la raíz enésima de n vale 1. ¿Y cuál es la raíz enésima de una constante? También vale 1, ¿vale? Y es aún más sencillo, ni siquiera hay que aplicar L'Hopital. Porque aquí, en el paso en que acá queda infinito sobre infinito, acá es más fácil, aquí queda constante, porque como la c es una constante, el logaritmo de una constante es constante, entonces queda constante sobre infinito 0, e a la 0, 1. ¿Y cómo se explica eso? Aquí está el dibujito de cómo explicarlo. Ojo, el dibujito no es una prueba. ¿Por qué? Porque no es una prueba, por lo siguiente. Resulta que cada vez que yo cojo un número más grande que 1 y le saco raíz, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, cada raíz es más pequeña que la anterior, ¿vale? Eso es facilísimo de mostrar. Cada raíz es más pequeña que la anterior. Pero nunca se pueden ir por debajo de 1. La raíz enésima de algo superior a 1 siempre es superior a 1. Y la razón es muy sencilla. Si una constante es más pequeña que 1 y yo la elevo a la n, pues eso sigue siendo menor a 1. Entonces, si la raíz enésima de algún tipo llega a ser que 1, pues yo elevo a ambos lados a la n, y como cosas menores a 1, al elevarlo a la n sigue siendo menor que 1, si yo a esto lo elevo a la n, pues estas dos cosas se cancelan y me queda que c es menor que 1. Entonces, si una raíz me quedó más pequeño que 1, era porque el número original ya era más pequeño que 1. Por lo tanto, estas raíces cada vez son más pequeñas, pero nunca se pasan del 1. ¿Por qué entonces esto falla como prueba? Si nosotros ya sabemos que sucesión decreciente y acotada por abajo converge. Ah, pues es que nos falta mostrar que 1 es efectivamente el lugar hacia el cual converge. Porque podría ser que el que sirve como límite no es el 1, sino algo un poquito más grande. Por eso, digamos, el dibujito solo es para recordar qué es lo que está ocurriendo, pero no es una prueba de que eso se está yendo para 1. Una prueba de que se está yendo para 1 es esta de acá, ¿vale? Entonces, cada uno de estos es más chiquitos, se acerca mucho a 1, pero por arriba. Y en cambio, si la constante es más pequeña que 1, pasa todo lo contrario. Cuando usted saca raíces, cada vez son más grandes. Sacarle raíz a un número más pequeño que 1 lo hace más grande. Entonces, cada vez es más grande, pero de nuevo nunca se puede pasar de 1. Y esa era la razón por la cual aquí, cuando esta cosa da más grande que 1, si una raíz enésima de algo está dando más grande que 1, el número ya de por sí era más grande que 1 y por lo tanto no puede irse para 0. Es gracias a esto. Bueno, ahora, aquí hay un ejemplito de... Le sacamos una raíz y queremos ver hacia dónde se va. Bueno, en verdad este ejemplito lo puse aquí fue porque alguien me preguntó en el otro grupo que si podíamos ver una sucesión donde trabajar solo pares e impares por separado fuera más sencillo que trabajar todos los números simultáneamente. Entonces yo puse esta sucesión, 2 a la menos 1, todo a la n, bueno, el menos 1 a la n, menos 1 a la n, que es diferente a poner todo elevado a la n, y a eso sáquele raíz enésima. Entonces el primer cuidado que dije que había que tener aquí, porque yo ya sé que ustedes también lo están pensando, es cancelemos las n's. No, cuidado, porque es que esta n no es un exponente de todo el mundo, es un exponente solo del menos 1. Son cosas diferentes. Veamos por qué son diferentes.
Si yo quiero transformar este n en una potencia, pues me queda elevado a la 1 sobre n. Y por regla de potencias se multiplican las dos potencias y queda menos 1 a la n sobre n, y uno se da cuenta que las n's no tienen chance de cancelarse. Esas n's no se cancelan. Entonces, ¿uno cómo puede atacar este problema si las n's no se cancelan? Pues resulta que si usted pone a pensar en este problema, pares e impares simultáneamente, pues es muy complicado porque los pares tienen un comportamiento y los impares tienen otro. ¿Cuál entonces es una buena forma de actuar en este problema? Trabaje por separado pares e impares. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta, el problema es que cuando esto es par, pues esto da 1, y cuando esto es impar, esto da menos 1. Y ese es el comportamiento opuesto que tienen pares e impares, que este resultado de aquí adentro pues queda con signo opuesto. Entonces, si usted se da por los pares, queda 2 a la 1, es decir, 2. Y en cambio, si se da por los impares, queda 2 a la menos 1, es decir, un medio. Y ahí sí ya se da uno aún más cuenta que esta n no tiene chance de cancelarse con esta porque desaparecería, y es claro que no desaparece, ¿vale? Y ahora sí, por aparte, usted llega y dice, ah, pero esta claramente se va a 1, porque raíz enésima de cualquier constante se va para 1. Esta también se va para 1, y entonces uniendo ambos resultados, el total se va para 1. Entonces, digamos, ahí hay ahí hay una serie, una sucesión que trae raíz enésima, en donde se puede observar que es más fácil trabajar con pares e impares por separado que trabajar ambos simultáneamente. Ahora, claro, usted dirá, ¿y esto podría haber aparecido en una serie? Pues sí. Por ejemplo, si usted tuviera pensado en esta serie, en la serie, no sé, en la serie, pues esta serie, ¿no? Pues como así que no sé, pues es esta serie. Si usted coge esta serie y se pregunta si esto converge o diverge, y usted llega y dice ingenuamente, ah, como esto está elevado a la n, entonces lo mejor es sacar raíz enésima. Entonces sí, usted puede sacar raíz enésima y el criterio le dice, no decido, ¿vale? El criterio en este caso dice no decido. ¿Por qué el criterio dice no decido? Porque por este lado dio 1, por este lado dio 1. Entonces, como por par da 1 y por impar da 1, pues en total da 1. Entonces esta cosa tiende a 1. Y pues si esto tiende a 1, el criterio no decide. Entonces, bueno, este era un mal ejemplo porque el criterio no decidía. En este caso era mucho más sencillo llegar y decir, uy, pero es que nótese que esto en pares da 2, en impares da un medio. 2, un medio, 2, un medio, 2, un medio, eso no tiende para cero. No tiende para ningún lado, ni siquiera, porque rebota entre 2 y un medio. Entonces el límite interno no existe, por lo tanto no es cero, y por lo tanto la serie diverge. Entonces en este caso eso era un procedimiento pues mucho más útil. Pero bueno, ahí se hizo por molestar, ¿vale? A veces es bueno hacer ejercicios por molestar. Listo. Entonces tenemos nuestros dos criterios con sus pros, con sus contras, pero pues son, la verdad, los dos criterios que uno más utiliza. El criterio de la comparación, especialmente el del límite, comparación al límite, también se suele utilizar, especialmente si usted toma un curso en donde solo se estudian series y sucesiones, no como este que digamos uno no tiene mucho tiempo para estudiar series y sucesiones. Entonces, en un curso que solo se dedique a eso, sí es, digamos, muy usado usar comparación y buscar otros criterios. Chicos, estos no son los únicos criterios, ¿vale? Entonces, usted llega aquí y dice, ¿habrán otros criterios? Entonces, uno se pregunta si hay otros criterios. Por lo tanto, los buscamos en internet, ¿no? Bueno, eso está mal escrito, pero bueno. Y ¿qué? Eh, ¿qué aquí? Bueno, criterios de convergencia, bueno, creo que es que no van a estar todos, bueno, no van a estar ni la mitad de los que existen, pero bueno. No, aquí no hay nada, men. Bueno, ustedes saben que en español casi nunca hay nada, entonces vamos a buscarlo en.
En inglés, a ver si aparecen algunos más. Bueno, tampoco están, ¿vale? Tampoco están. No me acuerdo en qué página están, porque yo sigo una página de Wikipedia donde habían todos. Pero bueno, pues uno ve, ahí están nuestros, vamos a ver, es que está ahí, pero en inglés. Ah, bien bacán. Entonces, aquí empiezan a aparecer más, ¿no? Está el del cociente, que bueno, en inglés se llama el de la razón, el ratio test, el de la raíz. En la integral ya lo vimos también, pero bueno, el de comparación directa y al límite, esos fueron los que vimos, ¿vale? Y aquí pues empiezan a aparecer otros más, ¿vale? Están el de Abel, el de Dirichlet, el de Raab, hay un montón y es bueno pues tenerlos a la mano y en verdad estos se quedan cortos, si usted busca un buen libro van a ver muchos más. Entonces, si usted realmente le interesan las series, pues es bueno tener todos esos criterios a mano. Ahora, aprendérselos, no, eso es una tontería, simplemente tenerlos escritos en algún lado. Pero, pues para nosotros va a ser más que suficiente el de la razón y el de la raíz. Especialmente por el tipo de series que vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces nos vamos a dar cuenta con la definición que vamos a dar en un momento, por qué van a ser muy útiles de aquí en adelante la razón y el cociente. Listo, entonces empecemos de una, el último temita del curso, y es, empezamos con esta observación, ¿vale? Bueno, voy a borrar este pedacito más bien de acá. En series que, que sean semejantes a un polinomio. Bueno, ahora sí, vamos a explicar lo que está escrito aquí. Resulta que nosotros ya sabemos, la serie geométrica fue la serie que dijimos, uff, esta es la señora serie, porque no solo sabemos cuándo converge y cuándo diverge, sino que en los momentos en que converge sabemos cuánto vale. Entonces ahí está escrita, sabemos que la serie geométrica, que es x a la n con valor absoluto de x menor a 1, vale 1 sobre 1 menos x. Entonces si uno se da cuenta, realmente están ocurriendo muchas cosas interesantes aquí. Una primera cosa interesante que está ocurriendo es que realmente estamos obteniendo una función. ¿Por qué estamos obteniendo una función? Resulta que pues cuando una serie converge, pues da un número. Pero como aquí esta serie depende de la variable x, ya no es una serie en el sentido de tengo un montón aquí de números fijos, una sucesión fija, a la cual estoy tomando sus sumas, converge o no converge eso, sino que la sucesión interna está cambiando porque depende del señor x. Cada vez que usted cambia el x, pues cambia la sucesión. Y entonces para cada valor de x, esta serie, pues bueno, puede converger o puede diverger. Y en las que converge le va a dar un valor. Entonces, como cada vez que converge le está dando un valor, realmente cada vez que usted tiene una x en el intervalo donde la serie está convergiendo, pues usted a esta x le está asignando un valor. Entonces tenemos una función. Primer cosa buenísima. Cuando usted permite que alguna cosa dentro de la serie sea variable, entonces para los valores donde esa serie converge, pues realmente está obteniendo una función. A cada valor le está asignando el valor, a cada x le está asignando el valor de la serie. Pero claro, solo tiene sentido donde converge. Pero además tenemos esta cosa doblemente buena. En este caso, lo que estamos diciendo es que nos está dando una serie ya conocida. Usted podrá decir, no, entonces hay una pérdida, esto es una tontería, porque primero esta serie, que yo ya conozco bien, yo ya puedo graficar, porque yo puedo derivar, yo puedo sacarle su segunda derivada, buscarle sus asíntotas, buscarle su concavidad, su crecimiento, y la puedo graficar, y yo ya la conozco casi a la perfección. Estoy haciéndole dos cosas aparentemente horribles. Primer cosa,
la estoy trabajando en un intervalo muy pequeño. Resulta que esta función, si usted la ve como una función de los reales en los reales, pues está definida en todo lado excepto en el uno, porque en el uno pues se anula. Pero el resto está definida en todos los reales. El dominio de esta función es gigantísima. Pero cuando la vemos como serie, pues realmente su dominio es más bien pequeño, es de -1 a 1. Entonces va un pequeño problema y es que le disminuimos el dominio. Y no, ya me morí, chicos, me morí. Ahora sí me dio. Y el, el otro problema muy serio es que individualmente cada uno de estos x a la n es muy sencillo de entender, pero como esto es una serie infinita, es decir, es una suma infinita, pues se complican muchas cosas, ¿vale? Hay muchas cosas que uno estaría tentado a decir que se cumplen en sumas normalitas, en sumas pequeñas, que en sumas infinitas puede que no se cumplan o puede que se cumplan con condiciones. Entonces uno ya podría llegar y decir, no, es que al ver esto así como una suma infinita, mientras que esto es una fórmula bien chiquita, personalmente yo no le veo utilidad. Yo no le veo utilidad a ver esta función como una serie. Le veo utilidad a lo opuesto, ¿no? Yo ya tengo la serie, de algún lado obtuve la serie, pues buenísimo que eso me dé una función, que sea esta función. Pero verlo al revés como que no tiene mucha utilidad. Personalmente uno aquí diría como que para qué sirve. Ah, pero hay una pequeña cosita que nos salva la vida. Una pequeña cosita es, si usted se da cuenta, pues esto no es más que un polinomio, pero de grado infinito. Entonces no es un polinomio porque los polinomios por definición deben tener grado finito. Pero si uno llegara y aceptara que hay polinomios de grado infinito, pues realmente esto es un polinomio de grado infinito, porque son puras potencias de x. Bueno, aquí los coeficientes son 1, entonces son puras potencias de x con coeficientes 1 y súmelo. Pues eso es un polinomio. ¿Cuál es el problema? Que como estoy sumando infinitos, pues no sería un polinomio, sino sería, entre comillas, un polinomio de grado infinito. Claro, eso obviamente ya uno espera que sea mucho más complicado de trabajar que un polinomio común y corriente, pero al menos uno dice, viéndolo así ya no se ve tan feo, ¿vale? Viendo que esto es un polinomio de grado infinito, pues como que no es tan feo. Y es tan bonito, la verdad va a resultar siendo tan bonita la cosa que le vamos a poner un nombre especial a esos polinomios de grado infinito. Los vamos a llamar series de potencias. Entonces, ¿qué es una serie de potencias? Una serie de potencias es, entre comillas, un polinomio de grado infinito. ¿Y qué es un polinomio? Un polinomio es, coja su variable, elévela a cierta potencia, pero claro, como es un polinomio, esas potencias deben ser enteras. Ahí ya viene el hecho de que pues sea, pues como son solo, es más, son naturales, ¿vale? Porque como es un polinomio no se aceptan negativos. Entonces ahí ya como que va bien la cosa. Estamos trabajando solo con naturales, que es lo que uno hace en series, trabajar solo con naturales. Entonces está X, una potencia y sus coeficientes. Ahora, aquí, en vez de ponerse n por x a la n, se puso x menos a. Para la gran mayoría de ustedes ahorita dirán, ¿por qué se pone x menos a? ¿No es mejor poner solo x? Es como más sencillo. Bueno, la razón de por qué se pone x menos a la veremos más adelante. Para los que de nuevo tuvieron un buen curso de cálculo diferencial, por allá tuvieron que haber visto un tema llamado aproximaciones lineales, aproximar funciones por medio de líneas. Entonces uno lo que hace allá, uno lo que muestra en media paginita es mostrar que la mejor línea que me aproxima una función es su recta tangente. Entonces aparece la derivada. Pero luego uno puede llegar y decir, yo quiero aproximar no por una línea, sino por alguna figura hecho por un polinomio de grado 2, por una cuadrática. Entonces uno se da cuenta que bueno, uno tiene que hacer cuentas con la primera derivada y la segunda derivada, y luego si quiera meterle la mejor aproximación cúbica, pues entonces hasta la tercera derivada,
pero cuando uno hace todas esas cuentas, le toca hacerlas alrededor de algún punto A y es mejor, en vez de trabajar un polinomio escrito como x a la n, escribirlo como x menos a. Claro, igual eso lo vamos a volver a explicar porque es mejor poner x menos a cuando empecemos a hacer cuentas, pero en el siguiente tema, ¿vale? Entonces, en este tema vamos a entender que esto es como un polinomio de grado infinito en el que, por así decirlo, nuestra variable no va a ser solo la x, sino va a ser x menos a. Piénsenlo como que así, como que si uno aquí hiciera una sustitución de variable, entonces en vez de trabajar con la sola variable x, se hace x menos a simultáneamente. Luego veremos por qué eso pues tiene sentido, ¿vale? Entonces, una serie de esta forma, se llama serie de potencias alrededor o centrada, vamos a llamarla centrada, aunque también se llama alrededor, centrada en el punto A, ¿vale? En el punto A. Ojo, el A es un número, el A sí es un número fijo. El único que es variable aquí es la X. Bueno. Y pues como ya dijimos, busca, y lo que se hace con esto es generalizar polinomios, ¿vale? De alguna manera, esto es un polinomio de grado infinito. ¿Vale? De alguna manera esto es un polinomio de grado infinito. Eso es lo que uno, digamos, la idea detrás de una serie de potencias. Para esto como polinomios de grado infinito. Claro, llaman de potencias simplemente pues porque aparecen potencias de X, pero bueno, ya. Listo. Pues ahí tenemos nuestras series de potencias. Y ya, pues eso es todo. Fin, se acabó. Y entonces, ¿qué ocurre? Como toda serie, nos importa para qué valores converge. Pero entonces hay un pequeño problemita. O bueno, más bien, perdón, no nos importa para qué valores converge. Ya, bueno, ya eché el spoiler, eso es lo que nos va a importar. Como toda serie, nos importa si converge o no. Eso era lo que quería decir. Como toda serie, nos importa si converge o no. Pero resulta que como la X es variable, pues puede que dependiendo del valor de la X, la serie converja o no. Entonces ahora no nos preguntamos si la serie converge o no, sino nos preguntamos para qué valores converge la serie. Entonces, la pregunta natural es para qué valores la serie converge. Listo, esa es, digamos, la pregunta, pues, natural de todo lo que hemos estado haciendo en el curso, ¿no? Me he hecho, desde que empezamos a hablar de series, con sucesiones, con todo esto, pues la pregunta siempre ha sido, ¿converge? Ahora, si llega a converger, ¿hacia dónde converge? Esa es una segunda pregunta natural, ¿vale? Esa es una segunda pregunta natural. En caso de que converja, ¿hacia dónde converge? Y en caso de que converja, ¿hacia dónde? Pero digamos que antes de responder esa de hacia dónde, pues es más importante preguntar si converge o no, ¿vale? ¿Para qué valores converge nuestra serie de potencias? Entonces, bueno, aquí un primer detalle que se me olvidó decirles, una notación, esto simplemente es notación, puede que eventualmente x menos a valga 0. Pues ¿cuándo? Cuando x vale a. Pues cuando x vale a, pues aquí nos queda 0. Pero como esto se asemeja a un polinomio, en los polinomios existen las constantes, ¿no? Entonces yo quiero que exista, pues, x a la 0 equivalga a 1. Es lo que yo quiero para que esto desaparezca y me quede mi coeficiente constante. Entonces, para que eso no se dañe, cuando aquí nos queda 0, porque si aquí nos llega a quedar 0, podría quedar 0 a la 0 y pues se nos dañan muchas cosas porque se supone que 0 a la 0 no existe. Entonces, ojo, por notación, 0 elevado a la 0 se tomará como 1. Siempre que usted esté trabajando en series, 0 a la 0 se entiende como 1.
Siempre. Ahora, hay otros lugares donde en la vida en que 0 a la 0 puede ser tomado como 1, en otro lado le dirán a usted que no existe, que no está determinado. Bueno, nosotros de ahora en adelante, cuando estemos trabajando con series y aparezca la palabra 0 a la 0, automáticamente entenderemos eso como 1. Bueno, listo. Entonces, supongamos que pues estamos en el caso más sencillo. Bueno, aquí están mis números reales. Estos son los números reales, claro está. Y por ahí está el número especial, número A. Por aquí está el número A, muy especial. Y quiero preguntarme, pues ¿para qué valores converge o no esto? Entonces, primero que todo, es clarísimo que si X se cambia por A, pues esto da 0. Y 0 a la cualquier cosa me va a dar 0, excepto 0 a la 0, que me va a dar mi constantica. Pero todo lo demás me va a dar 0. Entonces me va a dar constantica 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. Eso claramente converge. Entonces, en el punto A, la función, bueno, la serie siempre converge. La serie siempre converge en donde esté centrada. Por lo tanto, siempre va a haber al menos un número donde la serie converge. Claro, en ese número, pues no va a tener mucha gracia la cosa, pues porque como dijimos, solo sobrevive el primer término y todo lo demás da 0, pero siempre al menos converge para un número. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos que llega y nos sirve para otro número. Eh, bueno, por simplicidad, voy a suponer que aquí vale 0, ¿vale? Vamos a pensar que esto es 0. Es decir, que yo estoy centrado en el origen, que aquí en vez de estar x menos a la n está solo x. O bueno, no, ¿saben qué? No, ya me desesperé. Supongamos que esto da A. Y supongamos que acá hay otro número B. Hay un número B para el cual la cosa converge. Supongan que para el número B la cosa converge. ¿Cómo así que para el número B la cosa converge? Es decir, que la sumatoria de los Cn por B menos A a la N, B menos A a la N, converge. Suponga que eso es verdad, que esa cosa, pues, converge. Entonces, ¿qué significa que esto converja? Bueno, no significa eso, pero sí se tiene que como esto converge, entonces el límite, cuando n tiende a infinito, del enésimo término, se tiene que ir para 0. Eso sí es obligatorio. El enésimo término se va para 0. Obligatorio, pero ultra obligatorio. Más que obligatorio. Esto se tiene que ir para 0. Listo. ¿Pero qué significa que un límite se vaya para 0? Que si yo tomo aquí epsilon igual a 1, entonces por definición de que un límite se vaya para 0 significa que existe un momento, existe un número n, tal que si n chiquito es más grande o igual que n, entonces vamos a hacer esa coma es un entonces, la distancia de esto al límite, pero el límite es 0, entonces la distancia simplemente es el valor absoluto de esto, pero el valor absoluto de esto es esto mismo, b menos a sobre n, es más chiquito que el epsilon, pero el epsilon era 1, entonces esto es más chiquito que 1. Entonces tenemos que hay un momento a partir del cual esto es más chiquito que 1. Listo. Bueno, veamos ahí a ver qué más se puede hacer. Chan, chan, charán. Charán. Entonces vamos a hacer un trucazo, como todo en la vida, estamos llenos de trucazos. Como esto es menor que 1, nótese que Cn por b menos a, es que por eso quería, digamos, hacerlo en 0, pero bueno, que b menos a la n. Como todo esto es menor que 1, yo voy a dividir esto por d menos a. D menos a. Y entonces esto es más chiquito que 1 sobre d menos a
Eso es una A, D menos a la N, y entonces eso no me sirve de nada. Porque yo quiero que aquí arriba también me quede el señor B, ¿vale? Yo quiero que aquí arriba me quede el señor B, 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 el señor B. Bueno, entonces vamos a hacer algo de trampa y vamos a buscar en el libro qué es lo que hay que hacer, chicos, porque se me olvidó aquí el pasito y no quiero confundirlos mucho. Listo. Listo, esto es más pequeño que uno. Ah, listo, listo, listo. Ya vi el truquito. Es que trucos ahí bien sacados de la nada, ¿no? Listo, entonces no, lo que queremos es lo siguiente. Como queremos hacer una comparación, entonces yo voy a coger aquí Cn por D menos a la N. Pues para que más claro lo que estamos haciendo, aquí estamos cogiendo la misma serie, pero ubicada en otro punto, ¿vale? Estamos cogiendo la serie ubicada en el punto D y le estamos aplicando absoluto. Entonces esto es esto mismo, pero entonces ahora sí aplicamos el truquito. Entonces el truquito era que esto quedaba por abajo. Como esto es cierto, bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a hacerlo así lentico. Vamos a multiplicar y dividir por este número de acá. Vamos a multiplicar y dividir por esta cosa. Entonces, multiplicamos por esta cosa, dividimos por esa cosa. Entonces no se hizo nada. Como no se hizo nada, pues entonces sigue siendo igual, ¿vale? No se hizo nada, entonces sigue siendo igual. Ah, pero como esta cosa es más chiquita que 1, entonces nótese que esto es más chiquito. Este de acá, estos dos juntos, lo vamos a poner ahí en un circulito. Estos dos de acá juntos son más pequeños que 1, entonces todo esto es más pequeño que si no existiera esa vaina. Es decir, que esto es más pequeño que D menos A, sobre B menos A, sobre B menos A, en absoluto todo y elevado a la N. Ah, ¿qué ocurre si por casualidad D menos A es más pequeño que B menos A? Si D menos A es más pequeño que B menos A, entonces esto es más chiquito que 1. Entonces, esto de acá es el enésimo término de una geométrica de razón más chiquita que 1. Por lo tanto, esto de acá, cuando lo pensamos como serie, cuando le aplicamos serie, este de acá converge. Por criterio de comparación, como todo tiene absoluto, todo es positivo, este de la izquierda también converge. Entonces, este de acá converge. ¿Pero qué significa que esto converja? Pues si esto converge, significa que cuando le quito el absoluto, pues también converge. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque pues si converge absolutamente, converge normalito. Entonces nos están diciendo lo siguiente, ojo, es algo muy, muy importante. Yo sé que todos nos perdimos aquí en qué carajos está haciendo el profe, para qué está haciendo esto, pero veamos lo siguiente. Ahora sí vamos a entenderlo bien lentico. Si la serie converge para algún número B, que bueno, aquí en el dibujo se puso a la derecha, pero si ustedes se dan cuenta, gracias a que en todo lado se puso absoluto, ese B podría estar a la izquierda y no hay ningún problema. Si yo llego y converjo para algún número B, entonces yo converjo absolutamente para cualquier cosita cuya distancia al número A sea más pequeña que la distancia entre B y A. Porque, ojo, recordemos que esta resta en absoluto es la distancia entre B y A, y esta resta en absoluto es la distancia entre D y A. Entonces nos está diciendo, si para el número B converge, cualquier cosita que esté más cercana a A, converge absolutamente, es incluso más fuerte, converge absolutamente. Pero ojo, como está en absoluto, no solo es
no solo hacia allá se abre B menos A, sino que hacia la izquierda también se abre lo mismo y ahí también converge. Entonces, en todo este intervalo convergen. Por lo tanto, cada vez que usted dice, listo, converge para un número, automáticamente converge para cualquier cosita que esté en este intervalo. Entonces, ¿cuál sería un buen objetivo? Un buen objetivo sería buscar cuál es el número más alejado, para el cual esta cosa converge. Entonces yo busco el más alejado y ya sé, uy, converge cuando la distancia es 1.000.000, pues cualquier cosita más pequeña que 1.000.000 también va a converger. Pero cuando me paso a 1.000.000, 0.0001 ya no converge. Entonces hasta ahí fue la cosa. Entonces estamos interesados en buscar cuál es la mayor distancia en la cual yo puedo asegurar que la cosa converge, porque gracias a este resultado, si yo converjo para algo muy grande, converjo para cualquier cosita más pequeña, más cercana al número A. Entonces, gracias a eso, entonces se busca el valor más grande, o bueno, la distancia más grande, se busca la distancia, la mayor distancia, en la cual se pueda asegurar la convergencia de la serie. Esa distancia se llama radio de convergencia. Y ya sé lo que están pensando muchos. ¿Y por qué se llama radio si cuando uno dice radio como que uno está pensando en un círculo y pues aquí no hay nada de círculos? Bueno, entonces digamos hay un spoiler muy pequeñito aquí, spoiler ultra pequeño solo por molestar. Resulta que todo esto que estamos haciendo en los números reales pues también se puede hacer en los números complejos. También existen series complejas. Y en las series complejas, pues también van a existir series de potencias complejas, centradas en un número A. Entonces, cuando yo me centro en un número A, haciendo exactamente la misma prueba, pues se comprueba que si yo converjo para cierto valor aquí, la distancia entre estos es R, entonces voy a converger para cualquier cosa cuya distancia sea R. Lo que pasa es que como en los complejos se dibujan en un plano, porque tienen su parte real y su parte imaginaria. Entonces, cuando usted hace exactamente esta misma cosa de que, converjo para todo lo que está dentro de cierto valor, pues allá el dibujito es un círculo y por eso tiene todo el sentido del mundo llamarlo radio. Por eso aquí a esa distancia máxima lo vamos a llamar un radio de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro número A, tenemos nuestro radio de convergencia, R. Obviamente entonces tenemos R también hacia atrás, porque dijimos que la cosa se abre tanto hacia adelante como hacia atrás. Y pues entonces aquí tenemos dos valores especiales, ¿no? El A más R y el A menos R. Automáticamente sabemos que la serie converge y converge de manera absoluta en el interior de este intervalo. Entonces, por la observación anterior, por la observación de la diapositiva anterior, esto está como muy grande. Por la observación de la diapositiva anterior, la serie converge absolutamente al interior del intervalo y diverge en el exterior. ¿Y por qué decimos que diverge en el exterior? Porque como dijimos que esta R es el más grande, en donde converge, pues cualquier cosa que esté fuera de él, pues ya no puede converger, porque pues se dañaría la definición de ser el más grande. Entonces este R es el más grande, y por la observación anterior, todo lo que esté adentrico converge. Si esto se ve más bonito así,
Es que yo no sé por qué está tan grande, como si fuera un título. Bueno, dejémoslo así. Entonces, por la observación anterior, si yo ya encontré el número más grande para el cual converge la cosa, todo, absolutamente todo lo que esté adentro, en el interior, ojo con el nombre, en el interior, es decir, usted imagínese que esto está abierto, todo lo que esté en el intervalo abierto converge absolutamente. Y todo lo que esté fuera del intervalo también converge, diverge, sin agregarle la palabra absoluto, es decir, diverge a lo feo, diverge. ¿Cuál puede llegar a ser entonces un problema? Entonces, el único problema que puede llegar a surgir, entonces, son los bordes. Los únicos puntos, entonces, los únicos puntos donde queda determinar, los únicos puntos donde faltaría determinar la convergencia son los bordes. Y en los bordes sí puede ocurrir cualquier cosa, ¿vale? En los bordes, es decir, en A más R grande y A menos R grande, puede ocurrir que converjan absolutamente, que converjan condicionalmente o que diverjan. Y además puede ocurrir que un borde converja y el otro no. Entonces puede ocurrir que ambos bordes diverjan. Puede ocurrir que ambos bordes converjan. Pueden ocurrir que ambos converjan, pero uno lo haga de manera absoluta y el otro de manera condicional. Puede ocurrir lo que usted quiera, ¿vale? En los bordes puede ocurrir cualquier cosa. Claro, ya son solo los bordes, son dos. Usted solo tiene que comparar dos series. Ya no tiene que ponerse a preguntarse por los infinitos valores que puede llegar a tomar X, sino por dos series. Ahora, a este número lo llamamos el radio de convergencia. Al intervalo, porque entonces lo que nos está diciendo esto es que siempre nos va a quedar un intervalo, siempre los valores para los cuales converge la serie siempre van a ser un intervalo. Entonces al intervalo donde la serie converge se le llama intervalo de convergencia y puede ser abierto, cerrado o mixto, ¿vale? Puede ocurrir lo que sea, puede ocurrir cualquier cosa. Listo. Vale. Casos especiales. Hay dos casos especiales, porque aquí dijimos, busquemos la mayor distancia para la cual la serie converge. Ya sabemos que en el punto A la serie siempre puede converger. En el punto A la serie siempre converge. Pero puede que la serie sea pero tan fea que converge en el punto A, pero en el momento en que usted se mueve un poquito hacia cualquier lado, usted ya no converge. En ese caso, pues la máxima distancia que asegura la convergencia, pues sería solamente 0. Entonces el radio de convergencia sería 0 y el intervalo de convergencia sería solo un puntico. Usted dirá, profe, ¿y un punto es un intervalo? Bueno, sí, lo vamos a aceptar. Vamos a aceptar que un puntico va a ser un intervalo. Otro caso, que ese al contrario es todo lo contrario, es el caso más hermoso de todos, es que cuando usted empieza a buscar cuál es la mayor distancia a la cual usted converge, se dé cuenta que la distancia no puede ser acotada, sino que usted se puede alejar tanto como quiera y siempre converge. En ese caso, vamos a decir que el radio es infinito. Entonces, una última observación, ¿vale? Aquí una última observación. Si la serie solo converge en X igual a A, decimos que el radio es 0. Si la serie converge para todo X, decimos que el radio es infinito. Y escribo así pues porque no se puede hacer el simbolito del infinito.
Listo. Entonces tenemos tres casos, ¿vale? Que el radio sea cero, en ese caso converge en un punto. Que el radio sea un número finito, en ese caso pues converge para un intervalo pequeñito. Bueno, cuando digo pequeño es que pues se puede medir. Y cuando converge todo el mundo, en ese caso decimos que el radio es infinito. Listo, entonces estamos súper mega bien montados porque al parecer entonces solo nos toca buscar el dichoso radio de convergencia. Si el radio de convergencia nos da cero, bueno, ya sabemos que es un punto. Si nos da infinito, ya sabemos que es todo el mundo. Si nos da un número, pues ya sabemos que es ese número. Y en el peor de los casos, toca meter los bordes. Ojo, si a usted le da cero, que el radio de convergencia es cero, pues no hay, en verdad no hay que meter los bordes, porque solo el borde, que es el mismo número A, y ya sabemos que en el número A siempre converge. Entonces, pues que ese caso es muy feo, ese caso es horrible, no sirve para nada. Y si el radio es infinito, pues tampoco hay bordes. Entonces, en verdad está súper mega genial, converge en todo lado, no hay que preguntarse por los bordes. Cuando el radio es finito, pues sí nos toca preguntarnos por los dos bordes, ¿vale? Aparecen dos bordes y ambos pueden tener comportamientos muy diferentes. Pero como todo ahora consiste en buscar el radio de convergencia, pues viene una pregunta pues muy natural que todos ustedes están haciendo en este momento. ¿Cómo se halla el radio de convergencia? Entonces, si ustedes se van a Wikipedia, hay una forma de hallar el radio de convergencia que, digamos, es la que siempre funciona, que es aplicándole el límite superior a la raíz enésima de AN. Entonces uno dice, uy, raíz enésima suena a criterio de cociente. Perdón, al criterio de la raíz. Y uno dice, sí, pero aparece el límite superior. Entonces lo que pasa es que en libros un poco más avanzados, bueno, ni siquiera más avanzados, pero un poco más formales, usted puede encontrar que nuestros criterios del cociente y de la raíz se pueden mejorar un poco. ¿En qué sentido se pueden mejorar un poco? Nosotros tenemos aquí que si el cociente da menor a 1, entonces se podía armar cierta cosa, y si daba mayor a 1, también ocurre cosa, pero resulta que este límite puede que no exista, pero sí existan cosas llamadas límites inferiores y límites superiores, que es como la cosa no se hacia un número, sino que rebota entre un par de números. Entonces el número pues, más pequeño hacia el cual está rebotando se va a llamar límite inferior, y el más grande el límite superior. Y entonces eso nos hace que nuestros criterios se puedan mejorar un poco. Se pueden mejorar nuestros criterios, pero se nos sale de las manos para este curso. Entonces, por eso en este curso solo estamos tomando la versión básica del criterio, pero los criterios se pueden mejorar. Gracias a que los criterios se pueden mejorar, es que cuando ustedes buscan en Wikipedia intervalo de convergencia y radio de convergencia, aparece que el radio de convergencia se halla con el límite superior de la raíz. Pero para nosotros eso es ya muy avanzado, eso se nos sale la mano. Entonces nosotros más bien vamos a decir, no, pues ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Nosotros sabemos que cuando yo estoy aquí adentro, yo converjo, y no solo converjo, converjo absolutamente. Por lo tanto, tendría sentido que si aplico criterio del cociente o criterio de la raíz, pues me dé menor que 1. Porque, pues porque si me da menor que 1, ya puedo asegurar que converge absolutamente. Y para lo de afuera, pues me va a dar mayor que 1, y entonces puedo asegurar que pues me va a dar divergente. Por lo tanto, si yo aplico criterio del cociente y busco cuándo es menor que 1, pues entonces al menos voy a obtener una parte del intervalo. Donde valga exactamente 1, pues el criterio no va a servir, y entonces va a ser curiosamente, lo que pasa es que se nos sale de las manos demostrar el por qué, pero donde valga exactamente 1, va a ser curiosamente pues los extremos, y donde valga más que 1, va a ser el exterior, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué vamos a hacer?
vamos a aplicar el criterio, aplicamos criterio del cociente o de la raíz. Claro, se dirá, profe, entonces, ¿por qué en el libro, por qué en Wikipedia ponen solo el de la raíz? ¿Por qué no ponen casi nunca el del cociente? Ah, pues por lo que dijimos, porque si el del raíz se puede aplicar, el del cociente también, pero al contrario, perdón, porque si el del cociente se puede aplicar, el de la raíz también, pero al contrario no. Hay veces en que el de la raíz sirve y el del cociente no. Por eso en Wikipedia le dicen aplique una el de la raíz, porque puede que el del cociente fracase. Pero en la práctica aplicar el del cociente suele ser más sencillo. Entonces realmente aplicamos el criterio del cociente o de la raíz y buscamos los valores de x para que para que pues este límite sea menor que 1, ¿vale? Entonces buscamos que este límite cuando n tiende a infinito, de 1 sobre, de Cn más 1 por x menos a la n más 1 sobre lo mismo pero en Cn x menos a sea menor que 1, igual a 1 o mayor a 1. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Realmente buscamos solo los puntos en que valga exactamente 1. Cuando vale exactamente 1, como ya dijimos, no se sabe nada. Cuando vale 1, no se sabe nada. Pero entonces vamos a tener el siguiente dibujito. Bueno, y ahorita entre paréntesis también aquí, esto fue para el cociente, ¿no? Tenemos que hacer, si más bien nos gustó fue la raíz, pues hacemos lo mismo para la raíz. Entonces vamos a hacer aquí un paralelo. Podemos hacer esto si hicimos el cociente o si hicimos la raíz. Ojo, solo se hace uno, ¿vale? Solo se hace uno de los dos, el que más convenga dependiendo de las Cs. Entonces la otra opción es llegar y decir, no, bueno, ojo, y todo esto va con absolutos, se me olvidó, perdón. Todo esto va a absolutos. Todo con absolutos. Listo, ahora sí. O si no, usted le saca al absoluto de Cn más de Cn y al x menos a la n la raíz enésima. Y usted busca que eso valga 1. ¿Por qué buscamos que eso valga 1? Porque resulta que va a ocurrir lo siguiente. Va a pasar que usted separa aquí en A. Y aquí y aquí, esto les va a dar 1. Van a haber dos valores. Bueno, pueden llegar a haber dos valores donde les va a valer 1. No sé, llamémoslo el x0 y el x1. Aquí en esos valores esto les dio 1. Pues entonces el radio de convergencia va a ser esta distancia. Y usted dirá, pero no, ¿por qué, profe? No puede ser porque si esto da exactamente 1, no sabemos si converge o no. Es verdad, como eso da exactamente 1, usted no sabe si converge o no. Pero sí podemos asegurar que cualquier cosita inmediatamente por debajo de él va a valer menos que 1. Y como da menos que 1, converge absolutamente. Entonces, cualquier cosita que esté por debajo de este valor donde vale 1, converge. Y cualquier cosita que esté por encima, entonces cualquier cosita por debajo va a valer menos que 1. El criterio del cociente va a ser menor a 1 y por lo tanto va a converger. Y cualquier cosita aquí va a ser mayor que 1. Y por lo tanto va a diverger. Como después de él cualquier cosa diverge y antes de él cualquier cosa converge, entonces realmente el que nos importa es donde valga exactamente 1. Donde valga 1, de nuevo, lo repetimos por milava vez, no podemos asegurar si converge o no, pero es en ese punto donde todo cambia. A partir de ese punto las cosas convergen, bueno, más bien antes de ese punto, más cercano al A, converge y más lejano que él, diverge. Claro, porque van a aparecer dos valores,
porque es que aquí el x menos a aparece en valor absoluto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestro amigo aquí, el que nos importa, que esta vaina valga más que 1, y vamos a ver qué ocurre con esto. Entonces, si yo quiero que esto sea más grande que 1, pues vamos a hacer pues el límite, vamos a hacer este límite. Pero entonces nos damos cuenta que aquí está x menos a la n más 1 y aquí está x menos a la n. Entonces se cancelan y queda simplemente x menos a la nada. Queda x menos a elevado a la 1. Y queda aquí cn más 1 sobre c en absolutos. Y estamos diciendo, quiero que eso valga 1. Yo quiero que eso valga 1. Ah, pero x menos a es una constante. X es constante y ya es constante. ¿Por qué? Porque la variable es n. Entonces, como estos son constantes, entonces como todo esto son constantes, yo lo puedo sacar del límite. Ah, entonces saquémoslo del límite. Entonces, este tipo de acá se nos va a ir para allá. Este tipo lo sacamos del límite y tómale. Ah, pero ¿quién es x menos a? Como x menos a es la distancia de aquí a acá, pues realmente x menos a entonces es lo que hemos llamado el radio de convergencia. Entonces x menos a es el radio de convergencia. Por lo tanto, nos queda que el radio de convergencia es igual a 1 dividido este límite. 1 igual a, bueno, 1 dividido este límite. Entonces, si uno se da cuenta, en verdad lo que debemos hacer es hallar este límite, el límite sin tener en cuenta la x ni el a, solo tenemos en cuenta los demás coeficientes, las c's, hacemos su cociente, buscamos su límite y a lo que dé eso le sacamos el inverso, ¿vale? Es decir, si nos dio 8, entonces el radio en verdad va a ser un octavo. Si nos dio 20, el radio va a ser un veinteavo. Claro, ustedes acá dirán, ¿y esto no se puede escribir simplemente como el límite de esta cosa al revés? Pues sí, siempre y cuando exista, ¿vale? Siempre y cuando este límite exista, pues esto en verdad se puede escribir como el límite del Cn sobre el Cn más 1. Lo que pasa es que se escribe así porque históricamente se escribe así, ¿vale? Para como que recordar que es el mismo criterio del cociente, pero al revés, que va abajo. Usted aplica criterio al cociente, pero lo pone al revés. Listo. Claro, hay una pregunta. Y es, listo. Si esto da un número diferente de 0, pues este radio va a tener sentido. ¿Y qué ocurre si me da 0? ¿Qué ocurre si me da 0? Esa es una pregunta muy buena. ¿Qué ocurre si esto da 0? Bueno, pues nótese que si esto da 0, si esto es igual a 0, en el caso en que esto sea 0, bueno, fracaso total. En el caso en que esto sea 0, pues es obvio que uno no puede mandar eso a dividir. Y uno dice, todo se complicó. Pues no, más sencillo. Porque si esto da 0, significa que esto da 0. Por lo tanto, significa que este de arriba da 0. Por lo tanto, significa que este límite cuando n tiende a infinito, bueno, es que lo voy a copiar, yo no sé por qué soy tan chistoso. Si esto da 0, es porque este límite desde aquí ya daba 0. Esto siempre daba 0. Nunca puede valer 1. Y usted dirá, no, profe, entonces todo se dañó, porque como nunca puede valer 1 y usted nos está diciendo que busquemos dónde vale 1, pues todo se dañó. No, pues al contrario, como esto da 0, entonces la serie siempre converge. Pues por criterio de cociente. Como 0 es más chiquito que 1, si esto da 0, entonces es menor que 1, converge. ¿Para qué valor? Para cualquiera, no importa el x. Y pues tiene medio sentido si uno llega y hace el chambonazo, porque es un chambonazo, pero en este caso tiene sentido, de decir, 1 sobre 0, como todo es positivo, porque 1 sobre 0 en límite se puede ir a menos infinito, pero como todo es positivo, entonces uno dice, este límite se va para infinito. Bueno, si uno acepta ese chambonazo, entonces sí, va a dar infinito, el radio va a ser infinito. ¿Y por qué? Porque es que el criterio del cociente nos dice converge para todo el mundo.
Entonces, bueno, ahí vamos a escribir que esto converge. Entonces, esto converge para todo el mundo. Cn de x menos a la n converge para todo x. Converge para todo x. En otras palabras, el radio es infinito. Y como dijimos, pues tiene sentido si decimos que aquí pues se cumple lo que se cumple. Ahora usted llega y dice, ¿y qué pasa si ese límite da infinito? Ah, no, pues si este límite da infinito, pues esto nunca puede dar 1, porque infinito por cualquier constante no puede dar 1. Y entonces, como esto no puede dar 1, es más, como esto da infinito y esto es positivo, estamos suponiendo esta constante es positiva, entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí. El otro caso feo es, ¿qué pasa si ese límite da infinito? Si ese límite da infinito, entonces, si x menos a es diferente de 0, lo que nos está diciendo es, cuando esto da infinito, si x menos a es diferente de 0, pues infinito por algo diferente de 0, positivo infinito. Entonces esta cosa está dando infinito. Esta cosa de acá está dando infinito. Esta cosa de acá está dando infinito. Y como eso está dando infinito, pues eso, bueno, ustedes dirán, bueno, podemos usar el criterio de comparación, porque el criterio del cociente, porque el criterio del cociente decía, si el límite existe y es más grande que 1, diverge, pero nunca dijimos qué ocurría en el infinito. Pero entonces nos vamos a devolver al criterio del cociente y pues vamos a arreglarlo porque sí, tienen toda la razón. Si esto es mayor a 1, o es infinito, o es igual a infinito, bueno, eso parece un 0, o es igual a infinito, entonces diverge y la razón es la misma. Si esto se da para infinito, pues se sigue cumpliendo que el de arriba es mucho más grande que el de abajo y entonces igual va a diverger, ¿vale? Entonces va a dar lo mismo. Entonces sí, me faltó ahí decirles ese pedazo. Si en el criterio del cociente les da infinito, pues igual también diverge. Ultradiverge, es que es diverge pero de maneras muy épicas. Entonces ahora sí, ya habiendo dicho que se vale el infinito, entonces aquí como esto está dando infinito, pues entonces la serie diverge. ¿Para quién? Para todo el mundo excepto cuando esto valga 0. Entonces la serie diverge para todos excepto cuando la distancia es 0. Pero, ¿qué significa que la distancia sea 0? Pues eso, que el radio de convergencia es 0. Entonces, diverge para todo x diferente de a. Y si diverge para todo x diferente de a es porque el radio es 0. Solo converge en el puntico a. Entonces tenemos, digamos, nuestros tres casos ahí. Cuando converge para todo el mundo, cuando solo converge para el punto y cuando sí converge para algunos. Entonces, entonces en los tres casos, pues nos va a dar radio infinito, radio 0 o radio igual a 1 sobre el límite del cociente. Ahora, eso es si usted hizo la cosa con cociente. Claramente, usted podría haberse hecho, si el análisis anterior se hace con el criterio de la raíz, si el análisis se hace con el criterio de la raíz, pues va a obtener es que el radio va a ser 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito, sobre el límite cuando n tiende a infinito de la enésima raíz del absoluto del Cn. ¿Vale? Es exactamente la misma cosa. Usted aplica esa aquí raíz, entonces pues sale raíz. Y entonces cuando usted le saca raíz a esto, bueno, aquí, cuando usted le saca raíz a esto, pues la raíz de x menos a la n, pues se cancela la raíz con la n, y el x menos a del límite
y luego pasa esto a dividir, y por eso queda exactamente lo mismo. Y con las mismas observaciones, ¿qué pasa si este de aquí abajo se está yendo para infinito? Ah, pues entonces el radio se está yendo para cero, porque solo va a converger para el punto, para el punto A. ¿Y qué pasa si este de aquí abajo se está yendo para cero? Ah, pues el radio va a ser infinito porque va a converger a cualquier cosa por criterio de la raíz. Entonces, digamos, se tienen exactamente los dos mismos cuidados. Si esta cosa, observación, si esta cosa es igual a cero, si esto es igual a cero, entonces decimos que el radio es infinito. Ojo, no es porque uno diga a 1 sobre 0 da infinito, no, es porque cuando eso da 0, al igual que aquí, pues el criterio siempre va a dar convergencia. Entonces uno lo recuerda así, 1 sobre 0, eso se tiende a infinito, uy, porque límites, pero no es que eso esté ocurriendo, es por otras razones. Y si da infinito, si en cambio este límite es infinito, pues el radio de convergencia es 0. Listo. Entonces ya sabemos hallar el radio de convergencia de una serie de potencias. ¿Qué nos quedaría por, digamos, decir totalmente entonces cuándo la serie converge o no? Describir qué pasa en los extremos. A veces es muy fácil, a veces es muy complicado. En la gran mayoría de situaciones es tan complicado que no solo sé, me importa solo lo que esté ocurriendo adentro. Lo que esté ocurriendo exactamente en los extremos no me va a importar por muchas razones. Puede ser simplemente porque es muy difícil. Puede ser porque como usted está pensando en que esto va a ser una función, pues dése cuenta que cuando usted define esta función, como está convergiendo en este intervalo, pues usted tiene una función que funciona en un intervalo. Usted se puede preguntar cosas como, ¿lo puedo integrar? ¿Lo puedo derivar? ¿Es continua? ¿Es yo no sé qué otra cosa? Y esas preguntas normalmente no involucran los extremos. Cuando usted está integrando, el valor en el extremo no importa. Nosotros hemos dicho, si usted mueve el valor que están en los extremos, la integral no cambia. Entonces, la integral no importa en los extremos. Si usted está pensando en la derivada, no tiene sentido buscarle la derivada en los extremos. Podría uno pensar en derivada por derecha o derivada por izquierda, pero realmente a uno no le importa mucho la derivada en los extremos. Por lo tanto, digamos, los extremos, aunque a veces a uno se los piden, a ustedes se los pueden pedir en ejercicios donde sea sencillo ver si convergen o no, en general lo que ocurre en los extremos es muy complicado. Entonces vamos a terminar el día de hoy con un resultado que ese sí no lo vamos a demostrar. Si ustedes se dan cuenta en el libro, este pedazo tampoco lo muestran, o bueno, sí lo muestran, pero en el apéndice, como vimos nosotros. Pero este resultado sí, pues no lo vamos a demostrar porque se nos sale de las manos. Utiliza cosas llamadas convergencia uniforme. Y para hablar de convergencias uniformes se necesita hablar de series de funciones. Sí, señores, ya hemos hablado de series de números reales. Dijimos que existen las series de números complejos, pero también existen las series de funciones. Es decir, que lo que usted tiene listados no son un montón de números, sino un montón de funciones. Y obviamente ya se puede preguntar si convergen, si divergen. Y entre las preguntas de si converge o diverge hay una muy importante que se llama convergencia uniforme. Pero eso se nos sale de las manos totalmente. Pero lo digo para las personas que son juiciosas y están revisando los otros dos libros, no solo el del Stuart, sino el Apóstol y el Spivak, que no se asusten cuando vean que hay un capítulo llamado sucesiones de funciones y que entre ellos hay una sección llamada convergencia uniforme. Y entonces todo el resultado que vamos a decir ahorita en los libros aparece allá, después de haber dado su convergencia uniforme, pues porque utiliza esa noción, esa definición. Nosotros simplemente vamos a dar el teorema porque es muy útil y es el siguiente. Sea, bueno, tal cosa, una serie de potencias
Ahorita escribimos ahí. Con radio de convergencia R. Bueno, R chiquito. Listo. Entonces sea una serie de potencias. Bueno, aquí ponemos cuál es la serie de potencias. Con radio de convergencia R, ¿vale? Bueno, fracaso total. Entonces serie de... Uy, ¿esto por qué es tan grande? Entonces sea una serie de potencias con radio de convergencia R. Y entonces recordemos que una serie de potencias pues tiene la forma sumatoria de los Cn. No, esto no va a caber. Ah, no va a caber. Sumatoria de los Cn con x menos a la n. Entonces tenemos esa serie de potencias y que tiene un radio de convergencia. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, como ya lo hemos dicho antes, una serie de potencias automáticamente me determina una función donde converja a los números reales. Entonces, esto me está definiendo una función. Esto me está dando una función en su intervalo de convergencia, que ojo, puede llegar, digamos, a aceptar o no aceptar los extremos, pero bueno, como dijimos, los extremos no nos importan, pero esto es función, ¿vale? Esto determina una función. Entonces, sea trun, trun, entonces esto determina, punto, esto determina una función definida en el intervalo a menos r, a más r, y probablemente aceptando los extremos. Pero como dijimos, los extremos no nos van a importar para nada. Listo. Entonces, como toda función, bueno, tiene derecho, como cualquier otra función, tiene derecho a tener derivadas integrales, bueno, preguntarnos si tiene derivadas o integrales. Entonces el teorema es el siguiente. Esa función, la función, pues que queda determinada por f de x es igual a la sumatoria de los Cn con x menos a la n. Y aquí sí me voy a hacer, normalmente no lo he hecho hoy porque no era importante, pero esta vez sí vamos a decir desde n igual a 0, porque dijimos que para que esto parezca un polinomio hay que comenzarlo en 0. Esta función tiene derivada. Que está dada, bueno, tiene derivada e integral. Claro, lo de integral pues es obvio. ¿Por qué? Porque si tiene derivada, entonces la función es continua. Y si la función es continua, pues es integrable. Entonces tiene derivada e integral. Con solo derivada, pues ya es obvio que tiene integral. Pero además están dadas, tiene derivada e integral que se calculan como, y es lo obvio. Ojo chicos, esto no siempre ocurre, esto solo ocurre para nuestras series de potencias en su intervalo de convergencia y usos que se salen de las manos, pero la forma de recordarla es la obvia. ¿Cuál es la derivada de esta cosa? Ah, pues esto es una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto es una constante. Se queda quieta. Esta potencia n cae. Y a la potencia se le resta 1. Pero entonces hay que tener cuidado. Ahora comenzamos desde 1. ¿Por qué? Porque en 0 no tiene sentido hacer esto. Porque en 0, si ustedes se dan cuenta, en 0 esto era simplemente la constante y la derivada de la constante da 0. Entonces no queda nada. Pero si aquí empezamos desde 0, nos quedaría x menos a la menos 1. Bueno, claro, también usted dirá, nada, pero multiplicada por 0 da 0. Bueno, pues sí, pero
Simplemente decimos por conveniencia que comienza desde 1, ¿vale? Ahora comienza desde 1. Y la integral de f va a ser de nuevo lo mismo. Integral, esta sí desde 0, comenzando desde 0. Bueno, perdón, sumatoria, comenzando desde 0. De Cn más x menos a la n más 1, perdón, más no, yo no sé por qué puse ese más. Cn por x menos a la n más 1 dividido n más 1. Bueno, y fuera de todo esto, pues más la constante, ¿no? Más la constante. Integración. Entonces, en otras palabras, porque ya se ha acabado la clase, en otras palabras nos están diciendo, ojo, usted las series de potencias en el intervalo en que convergen se pueden derivar, integrar término a término. Es decir, nosotros ya sabemos que las derivadas y las integrales de una suma son la suma de las derivadas y la suma de las integrales. Aquí nos está diciendo, aunque la suma es infinita, y uno esperaría que por ser infinita pueden llegar a surgir problemas, no surgen problemas, sigue siendo lo mismo. Pero ojo, solo en las series de potencias. ¿Por qué digo que solo en las series de potencias? Porque resulta que usted podría inventarse otras funciones donde la variable x ya no está elevada a la n, sino que la variable x va dividiendo o la variable x va haciendo cosas raras. Puede estar haciendo otras cosas o la x puede estar dentro de un seno o la x puede hacer cualquier cosa. Ahí ya no es cierto que la derivada de la función siempre exista, puede que ni siquiera exista, y en el caso de que exista no se puede asegurar que sea derivar término a término. Ojo, el resultado de que la derivada existe, por lo tanto la integral también, y que es simplemente derivar término a término, es en el caso de series de potencias. Además, porque claro, como aquí nos quedaron unas series, pues estas series también deben tener su radio de convergencia. Además, el radio de convergencia de estas dos sigue siendo R. Ojo, aunque el intervalo puede cambiar, pues no necesariamente se respetan los extremos. ¿En qué sentido no necesariamente se respetan los extremos? Pues resulta que dijimos que cuando esto mide R, cuando la convergencia es R, aquí puede que se me metan los extremos o no. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Puede ocurrir que la original converja en un extremo, pero cuando lo derivo ya no converge en el extremo. O cuando lo integro, ya no converge en el extremo. O lo contrario, que esta no convergía y al integrar ahora sí converge. Entonces, los extremos se dañan. Pero lo que no son los extremos sí siguen siendo convergencia. Es decir, si la original converge desde -1 hasta 1 abierto, sin tener en cuenta los extremos, yo sé que de -1 a 1 converge, su derivada también va a converger. Y su integral y todas sus cosas. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacerle cosas a esta función que tenemos aquí. Vamos a derivarla, vamos a integrarla. Y vamos a terminar el curso con el último tema, que es, listo, ya me están diciendo que si una serie de potencias converge, se puede derivar, se puede integrar, bla, bla, bla. Pero, bueno, aquí se hizo este camino, ¿no? Cogí una serie de potencias, le hallé la función que me dice cuánto vale en cada punto. ¿Será que yo puedo hacer el procedimiento contrario? ¿Será que si yo cojo una función le puedo hallar su serie de potencias? Y pues ese es el último tema del curso. Dada una función con algunas condiciones, cómo hallarle su serie de potencias, cómo asignarle una serie de potencias que va a converger en algún intervalo y que en el intervalo donde converja sea la función original. ¿Y eso para qué va a servir? Pues para aproximar funciones. Pero bueno, eso ya se nos sale del tiempo de hoy. Entonces, pues vamos a dejar así por hoy.
Ya les tuvo que haber llegado el tallercito, entonces por favor revisen el tallercito. Y, y pues, como entregar el taller a mano, Mencho, lo pueden hacer como quieran. Mencho, deben entregarlo obviamente pues por correo, pero lo pueden hacer a mano y tomarle fotos si quieren. Entonces, pueden entregarlo como quieran. No es obligatorio hacerlo a computador. Eso sí, ya saben que si lo hacen a mano, pues bien bonito, ¿no? Listo, entonces ahora sí los dejo porque ya les robé 5 minutos de... No, este no está en Moodle, ¿no? Este les tuvo que haber llegado. Revisen los correos porque les tuvo que haber llegado un PDF al correo. Sí, bueno, ahí Silvia dice que ya llegó. Llegaba a las 9, ¿no? Estaba programado para que llegara a las 9. Entonces yo los dejo para que sean a sus otras clases porque ustedes ya tienen otras clases bien juiciosos que también están en finales. Entonces, bueno, nos vemos el viernes. Ojo, ¿cuándo es el parcial? El próximo viernes. Este viernes acabamos la clase. El próximo miércoles hacemos una sesión de dudas y el próximo viernes es el parcial. Bueno, ahora sí, chao, chao. Sí, el viernes 3 es el parcial. Listo.